Amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a La Esquina Caliente a través de la televisora andina de Mérida, tan nuestra como siempre. Una presentación de Puragua Express, el mejor seguro para tu salud y la de tu familia, en el Centro Comercial Alto Chama, al lado de donde venden las tisanas. Agradecemos a la gente de Con Estilo y Algo Más, alquiler y venta de trajes para caballeros y niños. Si usted está pensando en estrenar en diciembre, entonces vaya al Centro Comercial Alto Prado. Busque a Richard. Él le va a indicar cómo usted poco a poco puede ir cancelando o bien la compra del traje o el alquiler del mismo. Así es que no lo olvide. Con Estilo y Algo Más en el Centro Comercial Alto Prado. Hoy tenemos que comenzar agradeciendo en primer lugar a Monseñor, hoy Cardenal Baltasar Porras Cardoso, y al licenciado Nelson Aguilera, porque el Cardenal Baltasar Porras pues me autorizó que La Esquina Caliente saliera a través de la televisora andina de Mérida, y el licenciado Nelson Aguilera me dio las primeras orientaciones e instrucciones, y eso permitió entonces que el 28 de septiembre de 1995 La Esquina Caliente por primera vez saliera al aire. Pero también debo agradecerle a tres excelentes licenciadas en comunicación social: Maribel de Áñez, Ana Teresa Salas y Leni Aldana, porque ellas me enseñaron a gatear, a caminar, y después permitieron que yo pudiera comenzar a correr. Y 28 años después, aquí estamos todavía en La Esquina Caliente, cumpliendo una labor en beneficio de la comunidad. Y ha sido nuestra norma de conducta enfrentar al poder y a los poderosos, no importa quiénes sean, para denunciar, para combatir los abusos del poder o las injusticias que se puedan cometer. Pero también hay lugar para aplaudir cuando quien tiene el poder haga algo que valga la pena ser reconocido. También debo agradecer a quienes han sido patrocinantes en este programa, de lo cual hoy tenemos una crisis terrible, porque prácticamente nadie quiere anunciar, porque Mérida es un estado que está en una crisis terrible desde todo punto de vista. Pero igualmente debo agradecer a todos y a todas quienes han venido
a este programa como invitados. Y como siempre digo la verdad, hoy yo había planificado desde hace tiempo que este programa de los 28 años, de ser posible, lo haría con quien fue el primer invitado aquí en la Esquina Caliente, Jesús Rondón Nucete, que era gobernador. Bueno, hoy Chuy Copey anda fuera del país y lamentablemente no lo podemos tener. Pero a falta de ex gobernador, hoy tenemos al invitado que más veces ha venido a la Esquina Caliente. Con hoy completa la docena. Son 12 veces que hemos tenido en la Esquina Caliente al profesor Luis Alejandro Caraballo Vivas, a quien por supuesto le agradecemos y le damos la bienvenida hoy 28 de septiembre, 28 años de la Esquina Caliente. Bienvenido, Luis. Bueno, Tuto, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños de una actividad esencial en los tiempos modernos, como es la televisión y este programa de naturaleza variada, como tú lo has diseñado, en el cual, sin duda alguna, el aspecto político regional ha sido el instrumento por medio del cual se ha debatido tanto sobre Mérida, sobre su situación y sobre su destino. Y sin duda alguna, agradecer que en este programa la Universidad de los Andes ha tenido, a través de sus profesoras, profesores, investigadoras, investigadores, una tribuna y estudiantes para exponer a través de este medio importantes informaciones, actividades y polémicas. Y bueno, usted me ha invitado, Luis, una docena. Hoy son 12 veces. Una docena de programas. Ese para nuestro récord existencial aquí en Mérida y en nuestra Universidad de los Andes. Luis, el país está viviendo un momento, en mi criterio, estelar de los últimos 25 años en el mundo de la política. Da la impresión de que ha llegado el momento en el que los venezolanos vamos a tener una visión exacta, clara, de quién es quién y de qué pretende cada quien en el mundo de la política en este momento. Tenemos que ir a la publicidad, pero al regreso me gustaría conocer tu criterio en relación a lo que ha comenzado a desarrollarse, que es la ejecución del guión del gobierno y de algunos sectores que se dicen opositores para implosionar el proceso de primarias. Vamos a la publicidad y ya regresamos a la Esquina Caliente, hoy cumpliendo 28 años, con nuestro invitado Luis Alejandro Caraballo Vivas. Ya venimos.
Continuamos en la esquina caliente. Nuestro invitado, el profesor de la Facultad de Humanidades y Educación, bueno, también no sé si en Ciencias Jurídicas y Políticas, o ya no está en Criminología. No, colaboramos con FACES. Bueno, y en FACES. Bueno, el profesor licenciado en Historia, Luis Alejandro Caraballo Viva. Y dejamos para luego de la publicidad conocer su criterio, su opinión en relación a lo que en este momento está ocurriendo en el país, donde el gobierno y algunos que se hacen llamar opositores están empeñados en implosionar las primarias. Bueno, Tuto, lo primero que nosotros tenemos que señalar en relación a la pregunta que tú formulas es que estos 25 años son expresión de una profunda crisis histórica de la nación venezolana. Lo que ha sucedido tiene sus antecedentes en una disfuncionalidad del país que se venía acumulando. Pero la llegada al poder por la vía democrática, electoral, pluralista que teníamos en Venezuela, llega un proyecto político cuya finalidad era cambiarle el rumbo a la democracia, a la economía y a la sociedad en su conjunto para intentar transformarla en algo distinto, como es ese proyecto del socialismo, del comunismo, que se inspiró 3-4 años después de llegar Chávez al poder. Es decir, la cubanización de Venezuela. Totalmente. Es decir, no venían entonces a ser un instrumento del desarrollo del país, sino venían a instaurar un sistema político, económico y social del fracaso, tal cual como ocurrió en donde existió el sistema comunista en el mundo y más en Cuba. De tal manera que estos 25 años han profundizado esa crisis histórica. ¿Por qué? Porque ha coincidido plenamente con un proceso que desde el Estado auspició la destrucción de la economía y de la institucionalidad republicana en Venezuela. Es decir, desde el Estado se inició una fase de destrucción con el supuesto de que iban a crear un mundo nuevo. Recuerdo muy bien que para aquel entonces Chávez solía decir que en los años 20 estaríamos viviendo en Venezuela la época de oro de la historia de Venezuela. Y ha sucedido todo lo contrario. Vivimos en el periodo histórico de la más grande tragedia nacional. Eso entonces ha permitido que Venezuela se haya convertido en un torbellino político. Miremos retrospectivamente y veamos todo lo que ha sucedido en Venezuela. Han desaparecido instituciones, entre ellas señalemos los partidos políticos. ¿Y por qué han desaparecido los partidos políticos? Porque se ha cerrado un ciclo histórico. Y estamos en el momento en que está surgiendo otro ciclo histórico. Porque los pueblos, las sociedades no se suicidan. Las sociedades pueden, como en la mitología griega, aquel mito del ave fénix que se destruye, pero que vuelve a renacer de sus cenizas. Nosotros estamos comenzando a vivir un proceso
de refundación de la nación, del republicanismo y del civilismo venezolano, que es consustancial al modelo de democracia que se instauró en este país gracias a lo que fueron los partidos políticos que fundaron Rómulo Betancourt, Rafael Caldera, Jovito Villalba, Gustavo Machado, que crearon la plataforma, el instrumento, como instrumentos de movilización de la conciencia ciudadana para que eligieran un gobierno democrático. Creo que lo que usted acaba de expresar con tanta propiedad está perfectamente representado en lo que ocurrió con las instalaciones de la Universidad de Oriente en el núcleo de Cumaná. La destrucción total. Y esa es la destrucción del país. Ha ocurrido exactamente lo mismo. Pero en relación a lo del ave fénix, yo creo que el resurgimiento de sus cenizas está condicionado a la realización de las primarias el 22 de octubre. Claro, la destrucción ha sido de una dimensión que en los tiempos modernos se puede asociar con aquellos países donde han ocurrido grandes catástrofes naturales o también han ocurrido profundas guerras de destrucción total y masiva, donde ellas se han producido. En este caso, nosotros hemos tenido un solo instrumento de la destrucción, el ejercicio del poder a través del control del Estado y de todas sus instituciones. Por eso es que la destrucción no solamente ha sido el ataque descarado, consistente, implacable contra la educación superior de este país. Nuestras universidades han sido severamente dañadas, pero no lo ha sido la industria petrolera, la industria de energía hidroeléctrica de este país, que ha obligado a que 8 millones de compatriotas, el proceso migratorio más importante en toda su historia en el hemisferio occidental, en que 8 millones de venezolanos se ven obligados a irse de este país porque no hay oportunidades de trabajo, de estudio, de convivencia ciudadana, de salud pública, que han tenido que abandonar el país. Eso es única y exclusivamente resultado de un asedio del Estado contra la sociedad y contra el individuo. Bien, decimos que ese ciclo está próximo a cerrarse y está surgiendo otro, porque en medio de este proceso que conocemos en los últimos 7 meses de vida política en el país, estamos frente a un proceso de repolitización profunda de la sociedad democrática venezolana. Vuelve a surgir, y eso es lo que se llama el gen democrático del venezolano, el resurgimiento de que nuestros problemas y la restitución del sistema democrático como sistema existencial de vida de nosotros los venezolanos se puede y se debe realizar a través de las elecciones. No hay otra forma para nosotros los venezolanos de resolver y de dirimir nuestras crisis y de dirimir nuestras contradicciones, sino con el mandato soberano, cívico y popular del voto en Venezuela. Bueno, vamos a la publicidad. Al regreso, quiero que usted nos oriente en relación
a cómo el gobierno quiere, a como dé lugar, apoderarse del proceso de las primarias. Publicidad, y ya regresamos con nuestro invitado de hoy, el profesor Luis Alejandro Caraballo Vivas. Ya venimos. Continuamos en la esquina caliente, nuestro invitado de hoy, cuando estamos cumpliendo 28 años de haber salido por primera vez este programa. Por cierto, vamos a aprovechar de felicitar a Sergio Briceño Aldana, el hijo de Lenny Aldana, porque el día que salimos por primera vez al aire, nació ese chamo. Es decir, hoy está cumpliendo 28 años, Sergio. Felicitaciones. Ajá. Entonces, dejamos pendiente para luego de la publicidad conocer tu opinión en relación a el empeño que ahora tiene el gobierno a través del CNE de ponerle las manos a la primaria. Claro, Tuto, porque en el año 23 comenzó con una variación política en Venezuela que ha abierto una brecha entre lo que es el poder totalitario del gobierno de Nicolás Maduro y la sociedad. Y digo que ha abierto una brecha porque se decía a finales del año pasado que en Venezuela se había acabado la política, se había acabado la oposición, que el venezolano estaba adormecido, que estaba conforme en su situación porque no encontraba canales que restituyeran una visión diferente de lo que estaba ocurriendo en el país. Venezuela se arregló. Venezuela se arregló, era la propaganda oficial. Y el 8 o 9 de enero, las maestras y los maestros de este país decidieron salir a la calle a reivindicar sus derechos para un ejercicio pleno de una educación con calidad y con respeto a los derechos humanos. Y no solamente sus derechos, sino lo de los demás. De los demás, por el derecho al estudio. Bien, cuando comenzó ese proceso, comenzó también otro en paralelo. Los partidos políticos, su esclerosis total, no opinaban, no participaban, era la peleadera interna entre ellos y con los otros, olvidándose de que había un país en ebullición, de que había un país demandando de la política respuesta a su situación. Y empezó a surgir un nuevo fenómeno que marca hito histórico en la historia contemporánea y republicana de Venezuela. Apareció el fenómeno María Corina Machado. Desde marzo de este año, una mujer por primera vez, repito, en la historia republicana, comienza a recorrer el país con un claro mensaje. Nos estamos preparando para disputarle democrática y electoralmente el poder a un desgobierno que ha tenido la República en estos años. Y esa disputa es a través de las elecciones. Y para combatirlo, se lanza a conquistar la mente y el corazón de los venezolanos. ¿Dónde estamos 8 meses después? 1. La tesis de que había que hacer elecciones primarias fueron aceptadas por María Corina con una condición que era clara, objetiva, que pertenecía al mundo de la política democrática, esencialmente republicana y civil. La elección del candidato de la oposición
debe ser un problema que lo resolvemos nosotros, no que nos lo imponga el gobierno bajo ninguna instancia, bajo ningún artilugio. Por eso es que nosotros vamos a las elecciones primarias sin el Consejo Nacional Electoral. Pero permítame detenerme en esto, Luis. Porque la plataforma unitaria, o los partidos que conforman la plataforma unitaria, fueron los de la iniciativa de las elecciones primarias. Claro. El candidato. Y luego aparece María Corina, toma entonces la propuesta. Y podríamos llegar a decir hoy que ocurrió lo que decía mi papá muchas veces. Ese puso el altar para que otro diga misa. Bueno, exactamente, eso ocurrió. Y entonces la plataforma unitaria le solicitó 5 meses atrás al Consejo Nacional Electoral que colaborara con la plataforma en la creación de las condiciones para las elecciones primarias de la oposición. Bien, el gobierno no respondió. La Comisión Nacional de Primarias, no la plataforma. El gobierno no respondió. ¿Qué hizo el gobierno? Intervino el Consejo Nacional Electoral. Dinamitó el CNE. Lo dinamitó inconstitucionalmente. Porque ese es un poder, según nuestra Constitución, en su división de poderes, un poder autónomo. Chantajeó y obligó a todos a renunciar y designó un nuevo Consejo Nacional Electoral. En ese momento la Comisión Nacional Electoral, presidida por un constitucionalista como es el doctor Casal, esa comisión por unanimidad decidió que las elecciones primarias las hacíamos la oposición con nuestros recursos, etcétera, etcétera. Autogestionar. Ganó María Corina el round. Ganó la convicción de que las cosas se hacen democráticamente, que el debate por los instrumentos de la democracia nos compete es a la sociedad, a los demócratas. De ahí en adelante se revitaliza otra vez la política en Venezuela y se revitaliza con una mujer que tiene un proyecto que le está diciendo a los venezolanos un conjunto de propuestas que ha sido interiorizada al día de hoy fundamentalmente por la madre, por la esposa, por la hija, por la suegra, por la mujer venezolana en su conjunto, que es que la nación se restituye en tanto y cuanto restituyamos la función de la familia venezolana, el regreso de nuestros hijos, el regreso de todos los venezolanos que no hacen sino padecer su nostalgia de no vivir en este hermoso y bello país que tenemos. Y María Corina le ha dicho: yo les propongo a los venezolanos, no que yo voy a resolver ese problema, sino que lo vamos a resolver con un gobierno que entienda que lo primero que tiene que velar un gobierno es por la familia, es por sus ciudadanos y ciudadanas, es por garantizarles condiciones de vida que permitan que niños venezolanos no mueran ahogados en las corrientes de agua de ese torbellino que es el Darién, que es sin duda alguna una proeza lo que hemos hecho los venezolanos. Pero hay otra cosa, es que asimismo la gente está convencida de que para que el familiar que se fue del país regrese, tiene que salir esta tiranía. Totalmente. Y salir democrática y electoralmente. ¿Se está construyendo un nuevo ciclo en el país? Sin duda alguna. Por eso, porque aquí apareció una mujer. La población venezolana, desde el punto de vista
de la división por sexo comienza a ser mayoritariamente mujeres. Y ese es lo que le ha dado una fortaleza, que es recibida en todos los caseríos, aldeas, pueblos, ciudades, urbanizaciones a lo largo y ancho del país. Dígame, Tuto, ¿qué otro dirigente, qué otro líder político en Venezuela, incluidos los chavistas, incluidos todos los de la oposición, tienen la favorabilidad y el reconocimiento que tiene hoy María Corina Machado? Y eso comenzó aquí en Mérida. Usted y yo estuvimos allí. Vamos a la publicidad y ya regresamos para continuar nuestro diálogo de hoy con los 28 años que está cumpliendo este programa, con quien más veces ha sido invitado a la Esquina Caliente, el profesor Luis Alejandro Caraballo Viva. Ya venimos. Continuamos en la Esquina Caliente, hoy cumpliendo 28 años de la primera vez que salió al aire este programa, y tenemos al profesor Luis Alejandro Caraballo Viva. Hay quienes se consideran opositores y entonces plantean la tesis de que aquellos candidatos que para el gobierno están inhabilitados deberían renunciar y no participar en las primarias. Bueno, eso es una imbecilidad, por decir lo menos, porque es que da la impresión entonces que quienes mantienen esa tesis están de acuerdo con que el gobierno esté al margen de la Constitución, pero también quieren entonces imponerle a quienes tienen todos los derechos políticos que se coloquen al margen de la Constitución. Sí, Tuto, es como tú lo has calificado. Eso es uno de los casos que yo lo califico contigo como imbécil, pero también es un suicidio político. Pedirle a otro político, un político disminuido, sin liderazgo, sin respaldo y sin posibilidades, pedirle al otro candidato que tiene todos los atributos, que tiene todas las condiciones, que tiene la mayor aceptación en las encuestas y que es el único que recorre clamorosamente el país, que se retire para que yo pueda ser entonces candidato. Eso es ser imbécil políticamente y es un irrespeto a la inteligencia del pueblo venezolano. El gobierno no puede inhabilitar a María Corina y ya lo vamos a ver en los próximos acontecimientos nacionales que se avecinan en este país. Las primarias es el primer paso, pero el año electoral y acontecimientos nacionales y acontecimientos internacionales no van a estar exentos de determinar que el reconocimiento que haga la sociedad venezolana en las elecciones primarias se tiene que endosar como el habilitante de una candidatura que manipuladamente han propagado la tesis de que está inhabilitada porque al gobierno simple y llanamente le da la gana de decir que está inhabilitada. Y no es que le da la gana, es que le da culillo que esa candidata exactamente sea que quién, porque todavía no se sabe si Maduro va a ser candidato, sino quién del chavismo pueda enfrentar
exitosamente la candidatura de María Corina Machado. Vamos a verlo, vamos a verlo. María Corina está dispuesta, y ella lo dice: con Maduro lo único que puedo negociar es su salida. Eso es lo que plantea María Corina. Bien, ¿cuál es el candidato o la candidata que ellos van a lanzar? Con los índices de pobreza, de miseria, de desempleo, de carencias que estamos viviendo los venezolanos. Y ahora Maduro diciendo que con los chinos vamos a ir a la luna. Semejante imbecilidad, como que si este fuera un pueblo. Pero es que uno no sabe si de repente es el primero que se va a la luna. Bueno, así será. De repente los chinos le dicen: mire, lo mejor es que usted sea, claro, suba, el astronauta. Claro, claro. Entonces, Tuto, por eso digo que se está abriendo un nuevo ciclo político, y el ciclo político que se está abriendo es el de un nuevo liderazgo político que está emergiendo a lo largo y ancho del país, que se formó y que ha padecido el rigor de la confrontación tan dura con este gobierno como la que hemos tenido. Pero no de complacencia y de pactos de trastienda en oficinas de gobernación de Estado en tardes horas de la noche. No, aquí la gente que está luchando por restituir nuestra democracia ha invertido una gran cuota de sacrificio. A ellos les corresponde el futuro. Pero hay algo importante, Luis, y es lo que a uno le da confianza de que vamos a tener un país mejor. Es que la nueva generación que se está preparando está consciente de que no solo hay que liquidar esta tiranía, es que hay que liquidar también la tiranía del otro lado, que no ha permitido que las nuevas generaciones asuman la conducción de los partidos. Totalmente. El problema de los partidos políticos es de los partidos políticos, que lo resuelvan ellos, pero la democracia, la sociedad, las fuerzas históricas de transformación no pueden sentarse a esperar que Acción Democrática se renove o que un nuevo tiempo, que Primero Justicia, Voluntad Popular. Ay, esperemos que ellos a ver si se renovan. No, ellos verán qué hacen. En el camino está en marcha un nuevo proceso histórico en Venezuela. Esa ha sido la ley histórica de este país desde 1810 en adelante. En consecuencia, están haciendo un nuevo liderazgo. Totalmente. Ahora, ¿cómo interpreta usted que después de 100 días, como lo dijo la doctora Teresa Albane, aparezca el Consejo Nacional Electoral diciendo: bueno, aquí estamos, reconocemos las primarias, etcétera, y estamos dispuestos? ¿Qué hay detrás de eso? La trampa, simple y llanamente que la trampa, para tratar de ver cómo detienen el desarrollo de esta candidatura y de este esfuerzo nacional. Es el esfuerzo nacional que está detrás de María Corina para la restitución de la democracia. Amigas y amigos, es evidente el fracaso rotundo y la tragedia en la que nos ha sumido este gobierno llamado del socialismo del siglo XXI, que no es otra cosa que una dictadura desembosada, de una autocracia que no ha hecho sino sumirnos en la pobreza y en la desesperanza que ella genera. Eso es lo que el venezolano no quiere seguir viviendo y padeciendo en esta hora angustiante. Y en esta hora angustiante es la familia. Somos los venezolanos todos los que tenemos que protagonizar el cambio histórico que la historia nos está reclamando frente a estos hechos. Queremos volver a ser un país alegre, tranquilo,
de respeto, de convivencia, manteniendo nuestras diferencias políticas, pero eso era lo que éramos, un país, y así nos distinguimos frente a otros países en que las cosas las podemos resolver hablando, consensuando para que los costos de cualquier problema se minimicen y los beneficios se magnifiquen. Bueno, lamentablemente se nos hizo muy corto el tiempo hoy. Agradecemos muchísimo al profesor Luis Alejandro Caraballo Vivas por haber venido a celebrar con todos nosotros los 28 años de la Esquina Caliente. Ya comenzamos a caminar para el año 29, así como mi mamá comienza ya la brecha para los 100 años. Fue una presentación de Puragua Express, el mejor seguro para tu salud y la de tu familia, en el Centro Comercial Alto Chama, al lado donde venden las tisanas. Agradecemos a la gente de Con Estilo y Algo Más. Si usted está pensando en estrenar en diciembre, usted sabe que Con Estilo y Algo Más hay alquiler y venta de trajes. Entonces vaya al Centro Comercial Alto Prado, busca a Richard y él le va a indicar cómo usted puede ir pagando poco a poco, ya sea que va a estrenar porque adquirió el traje o porque lo ha alquilado. Así es que no lo olvide, Con Estilo y Algo Más. Hemos llegado al final del programa. A ustedes gracias por la audiencia. De nuevo nos encontraremos aquí en la Esquina Caliente el próximo jueves a partir de las 10 de la noche. Les recuerdo que este programa usted también puede verlo después de las 11 de la noche en nuestro canal de YouTube, La Esquina Caliente con Tuto López. Será hasta la próxima semana.